Bueno, estamos conversando con Claudio Valenzuela, que está en Santiago de Chile, y Claudio es el fundador, o uno de los fundadores de Mindclass, una de las plataformas líderes del e-learning en Chile. Claudio, contame por favor, para la gente que no te conoce, cómo inicia el proyecto, cuál es la historia de Mindclass, cómo te involucraste en el negocio del e-learning. Bueno, no, primero que todo, gracias Gabriel por la invitación y poder conversar de nuestro sueño, nuestro proyecto, siempre es súper grato y hace recordar también los inicios. Mira, bueno, Mindclass, como de hecho como su nombre lo dice, nace como una solución, una idea de hacer más digitales las capacitaciones en un sector que en Chile es muy grande, que es la minería. Eh, Dos de los fundadores, bueno, soy yo y mi padre es ingeniero en minas. Empecé a trabajar con él en otros proyectos y nos fuimos dando cuenta que primero la capacitación en el sector era muy solicitada. El minero se capacita alrededor de 32 horas al año, lo que es una cifra eh, bastante alta si uno lo compara con otras industrias. Pero era todo muy presencial en ese momento. Y la minería siempre ha tenido complejidades logísticas porque se desarrolla en lugares bien remotos y con poco acceso a servicios. Y de ahí nace Mindclass como una solución mucho más digital de poder ofrecer este conocimiento. Eh, Distintos cursos, nunca nos enfocamos en un tipo de curso en ese momento, sino que la propuesta era más bien poder acercar este conocimiento que en ese momento estaba muy relegado a hacerlo ya sea presencial o incluso en seminarios, en hoteles, eh, en un formato mucho más digital y tomando como referentes algunas EdTech también de ese momento, estamos hablando hace 7 años atrás. Claudio, si bien el e-learning tiene, al menos yo lo conozco desde más o menos fines del año de los 90, digamos, ya está cumpliendo cerca de veintitantos de años, ¿no? Casi 30 de que existe la tecnología que permite la capacitación a distancia, como existe las videoconferencias como esta que estamos teniendo ahora, ¿no? O sea, desde, no sé, Cisco, que fue creo que los primeros que yo vi, hasta el actual hoy Zoom, ¿no? Que está como líder. Casi todos los tecnólogos que hablo se ponen de acuerdo en algo, ¿no? O sea, la tecnología ya existía, lo que hizo la pandemia fue acelerar. La palabra ahora es la pandemia aceleró, la pandemia otras cosas. Entonces me imagino que eso también te pasó a vos. Quería si puedes identificar algunas etapas del negocio del e-learning, en qué ha variado, qué ha mejorado, digamos, qué ha cambiado la pandemia, además de acelerar, por supuesto, los procesos, ¿no? ¿Qué me podrías decir? Sí, bueno, ha avanzado muchísimo. Es verdad, y eso lo he conversado con amigos que trabajan en tecnología también. Es increíble cómo los tiempos de adaptación de la tecnología, o sea, nosotros hace 7 años partimos haciendo clases no era Zoom en ese momento, era otra plataforma de webinars, pero era en vivo. Y yo diría que la forma o la modalidad más usada el año pasado para capacitar fue efectivamente esa, o sea, estamos hablando de 6, 7 años después. Y sin la pandemia probablemente eso se hubiese retrasado aún más. Eh, pero habemos y hay empresas que han ido desarrollando esto muchísimo. Hay algunos mercados donde el e-learning desde hace mucho tiempo era muy potente. Y no hablar de Estados Unidos, que siempre va como a la vanguardia, pero por ejemplo en Brasil. Brasil el e-learning hace mucho tiempo es muy usado. Es un país muy grande donde el formato digital hacía sentido. Y ahí hay grandes compañías que se desarrollan en universidades desde hace mucho tiempo. Yo creo que ha cambiado o qué cosas han ido probablemente al e-learning que nosotros conocíamos de los años 90, que es más bien una animación, que muchas compañías todavía lo siguen usando. Primero, incluir personas. Nosotros siempre
intentamos, en el fondo, comentar el potencial que tiene incluir personas. En estos temas hay un concepto que se llama andragogía, que en el fondo es la educación para adultos, y el adulto tiende a no validar una animación, valida mucho más a una persona. Por lo tanto, incluir cursos o capacitaciones con personas la hace más real y más válida. Probablemente en el fondo la percepción que tenía antes de la pandemia o hace un tiempo de que el e-learning no era muy válido, quizás tenía que ver con eso, y claro, el presencial es full persona, mucho más real, lo ves, etc. Eso, y lo otro es la segmentación, cada vez más hay empresas enfocadas en distintos rubros, o sea, hay casos como, que yo siempre cuento, Masterclass, que tenemos a Serena Williams enseñando tenis, o a Cristina Aguilera música. Es una empresa de Estados Unidos que nació en Los Ángeles, tengo entendido. Y es una producción así cinematográfica, o sea, tú ves un curso y es un programa de televisión o una película. Hasta temas mucho más técnicos que aprovecho de mencionarnos a nosotros, que enseñamos a minería, o sea, algo súper de nicho, un rubro muy técnico y donde también hace sentido. Pasando por programación, tal. Entonces, sí, yo creo que la segmentación, dado que el mercado creció muchísimo, es la clave. Y yo creo que lo que se viene ahora es cómo tratamos de volver y hacerlo un poquito más real, más eh, palpable quizá, incluyendo algunas cosas como realidad virtual, como un formato un poquito más híbrido probablemente. Una de las cosas que te quería preguntar es, Chile en la región está vista como una de las economías más abiertas, progresivas de toda América Latina, tiene una de las mejores conectividades de la región también. Eh, y te quería preguntar por el nivel ejecutivo, ¿no? El nivel educativo de los ejecutivos de Chile, ¿no? De los trabajadores de Chile. Y cómo las empresas están, hoy que es híbrido prácticamente, por lo menos lo que se llamó la nueva normalidad, que es esto que estamos viviendo ahora, eh, aparentemente, sin ánimo de, digamos, de decretar nada, se instaló una modalidad híbrida donde las oficinas están tendiendo a ser reconfiguradas. De hecho, ayer leía una nota del CEO de Airbnb que También la, decía, no sé si la leíste, decía, la oficina tal cual la conocíamos está de modé, tipo, era para, era para otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, evidentemente la gente se siente muy cómodo con esta, sobre todo las nuevas generaciones, con la modalidad híbrida. Entonces, ¿cómo crees que impacte eso, digamos, en el desarrollo del e-learning? ¿Cómo crees que se tendrá que reconfigurar el e-learning con respecto a esta nueva, no sé si es una tendencia o es algo que ya está establecido? yo creo que se instaló. Acá en Chile nosotros tenemos empresas muy grandes que han seguido teletrabajo. Eh, 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 el trabajador en general, yo creo que en su gran mayoría, finalmente va a preferir el trabajo a distancia. Los tiempos de desplazamiento en las ciudades cada vez son más costosos, el tráfico es tremendo y, y todo este tipo de cosas al final no hacen más que mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, yo creo que eso se va a quedar y se está quedando. Era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos cuando empezó la pandemia, si esto va, en el fondo es un, es un está como detenido el tiempo o va a continuar. En el fondo es una modalidad. Y yo creo que sí se va a quedar. Y respecto al e-learning, o sea, hace todo el sentido el que crezca, porque si tú estás trabajando en la casa no tiene ningún sentido poder ir a un curso presencial en su mayoría. Yo creo que los eventos, los encuentros sí van a volver y los necesitamos, necesitamos reencontrarnos. Eh, Sin ir más lejos, nosotros también éramos parte de un evento hace un tiempo que se vio detenido. Son necesarios el conectarse, pero en su mayoría la capacitación debería seguir creciendo en un formato digital. Y
entra el concepto de no parar de aprender nunca. De hecho, por ahí yo lo he escuchado, no, no es nuestro eso, es por ahí de unos referentes que tenemos, que a mí me encantan. Y las nuevas generaciones exigen esto. Yo creo que las nuevas generaciones van a empezar a exigir en las empresas que haya un acceso constante a conocimiento que me permita a mí desarrollarme, qué sé yo, tengo un proyecto nuevo que voy a tener que trabajar con muchos datos. O sea, ¿por qué no acceder a conocer cómo funciona el Big Data, la data analítica, etcétera, etcétera? Nuevas tecnologías. O sea, yo creo que esto no va a hacer más que crecer probablemente y el teletrabajo hace o sea, conversa muy bien con el e-learning. Claudio, hace poco, hace unos días entrevisté a un referente, Carlos Palotti, que lo vas a ver después por ahí por mi LinkedIn, que es uno de los referentes de, digamos, de políticas públicas en torno al desarrollo del software de la República Argentina. Y hablábamos con Carlos que hay una tendencia que se está dando, que un poco vos la confirmás en esta charla, que es la federalización, ¿no? Es decir, que la actividad económica de los diferentes países que componen nuestra región ya no se centre tanto en las capitales ni en las principales ciudades, sino que hoy uno puede trabajar desde un pequeño pueblo, porque finalmente no importa, puedes trabajar desde, no sé, tengo un amigo que vive ahí cerca en Concón, entonces le gusta el surf y se puede saltar a Concón, o al Zapallar, o no sé, a otro lugar, Atacama, lo que sea, ¿no? Uno puede realmente, si tiene, y él decía, en Argentina siempre hubo temas de conectividad, pero ya está casi zanjado el tema por la tecnología, la conectividad. Entonces, con lo cual realmente, si ya llegamos para quedarnos, esto le va a permitir también a muchas empresas tener que ir a la capacitación virtual, como tú dices. Ahora bien, hay otra gente, ¿no? Siempre están los detractores de lo que sea, que dicen que la capacitación no es el motor de cambio, simplemente es un checklist, en un to-do list, es un check que uno hace, ¿no? ¿Qué me tienes para contar en tu experiencia sobre los cambios que ha producido la capacitación a distancia? Si me puedes mencionar alguno. Bueno, una de hecho, nuestra misión y visión, que en un momento la redactamos con el equipo, tiene que ver mucho con dar acceso a conocimiento, a capacitación, en el fondo sin importar el lugar donde esté y cuándo lo necesite. Una de las cosas que a mí me mueve el estar en educación online es justamente eso. O sea, yo creo que la educación con tecnología genera impactos tremendos. O sea, hay casos donde personas sin ir a la universidad han aprendido a programar y hoy día están trabajando en Google. O sea, ahí tienen un cambio brutal eh, social. De hecho, voy a citar a otro referente nuevamente, que la otra vez vi un titular de él y decía, la programación paga más que el crimen. Es una persona de Colombia. Imagínate. O sea, ahí tiene, yo creo que con eso digo todo. Yo creo que es tremendo. Ojalá que los gobiernos lo utilicen cada vez más. Yo estoy muy a favor de que la capacitación o la educación, en este caso yendo un poco más abajo, sea cada vez más accesible, masiva, y eso uno lo puede lograr con tecnología. O sea, las barreras antes eran económicas, es entendible, físicas, profesores. Con tecnología eso se puede hacer y hacer cada vez más transversal y que no sea un lujo educarse. Yo creo que lamentablemente en tiempos anteriores eso fue así y que ojalá que eso vaya cambiando poco a poco. O sea, hoy día el conocimiento está disponible. Afortunadamente hoy día en su gran mayoría el conocimiento útil está muy disponible. O sea, hoy día las nuevas generaciones pueden ingresar a Internet y aprender muchísimo. Y eso yo creo que nos hace bien a todos. O sea, al final como sociedad, como mundo,
es tremendo los cambios que uno puede generar. La última pregunta tiene que ver más con el estado, digamos, de la capacitación y la educación en Chile, porque bueno, si bien la plataforma es para, tengo entendido, capacitación ejecutiva, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la adopción por parte de las compañías, pese a, a todo lo que estamos hablando ahora? ¿Sigue habiendo resistencia? ¿Qué es lo que los detiene para que realmente, pienses tú, no se vuelquen como masivamente hacia poder capacitar y dar oportunidades y democratizar un poco más las oportunidades con su personal? ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué argumentos te encontrás? O que por ahí vamos a poder decir, hay gente que estos son los detractores y piensan esto, y esta es la gente que lo adoptó y ha logrado estas cosas. Sí, yo creo que los mayores temores de las empresas eh, era cómo iba a funcionar esto en el usuario. Eh, Nuestra experiencia, nosotros trabajamos con empresas que en su gran mayoría, un 80%, son usuarios que nunca han tenido acceso a un computador, a un laptop, que son personas que están en terreno, en minería, ni siquiera un correo electrónico, porque no era necesario en el fondo. Entonces, parte de la transformación digital que se provocó bien a la fuerza con la pandemia fue justamente eso. O sea, eh, hubo gente muy poco digital, llamémoslo así, que tuvo que digitalizarse, no solo en capacitación, o sea, hablemos a mucha gente que empezó a comprar por e-commerce, etc. Entonces, ese proceso es el que yo creo que la pandemia forzó, ayudó a hacerlo y afortunadamente, en nuestra experiencia, funcionó. Eh, Nosotros tenemos casos bien bonitos de éxito donde hemos capacitado gente muy poco, que estaba muy poco acostumbrada al ambiente digital, porque su trabajo era muy presencial en el fondo, muy en terreno. Y eso funcionó. Entonces, yo creo que uno de los mayores temores que tenían las empresas de tomar decisiones, de mover esto a un mundo más digital, era justamente eso. Pasa lo mismo con el teletrabajo. Probablemente los medios eran los mismos. Hubo que hacerlo un poco a la fuerza, funcionó es muy probable que se vaya a quedar. Em, Cosas otras que ha derribado también la pandemia, creo yo, es un poco la validez que pueda tener el e-learning versus un presencial. Yo creo que eso también se, se evidenció que no era cierto, que sí se podía hacer, incluso tiene algunos otros beneficios que nosotros siempre los planteamos, como la data o la analítica que tú puedes generar detrás de un ambiente digital. O sea, los cursos, las capacitaciones, al estar en plataformas, tú puedes obtener muchísima información que te va a ser útil para poder tomar, por ejemplo, decisiones futuras. En dónde están las brechas de capacitación? ¿Dónde tienes que impactar con mayor capacitación? Toda esa información es mucho más accesible, es mucho más fácil de leer, mucho más rápido de leer en un ambiente digital, que por lo demás se requiere que sea rápido porque el mundo laboral en general está cambiando muchísimo. O sea, las nuevas habilidades, capacidades que tienen que tener todos los trabajadores van cambiando todos los días. Y ahí es donde creo yo que las plataformas o las empresas de e-learning tenemos mucho que decir, porque podemos adaptarnos mucho más rápido, en el fondo, a dar esa, esa formación que se está necesitando mucho más rápido que como era antes, en el fondo. Te mentí, no fue la última pregunta, la última pregunta es esta, que es, tengo entendido que con Mindclass en estos 7 años que tienes de vida en Chile has capacitado una barbaridad de gente, más de 67.000 personas, mucha gente. Eh, y te quería preguntar sobre qué habilidades crees que se tienen que buscan los ejecutivos, ¿no? En la capacitación a distancia. ¿Qué es lo que se busca más? ¿Qué es lo que te piden más los clientes que usan la plataforma de Mindclass a la hora de capacitar a su personal? Lo que ocurrió en pandemia, a ver, las empresas reaccionaron y reaccionaron con capacitación que muchas de ellas tenían que eh, cumplir legalmente. En Chile hay una normativa legal de seguridad laboral. Son capacitaciones que se hacían muy presencial
Y estas fueron las primeras que migraron a un formato digital y yo diría por una necesidad muy inmediata de reacción. Hoy día ya estamos viendo que ya resuelto ese problema, por llamarlo desafío, no un problema, un desafío, van a empezar a formar en otras habilidades. El tema datos yo creo que es esencial, es algo que hemos visto, el transformarse, transformar una compañía en lo que dicen los gringos, el data driven en el fondo, es como que todo el mundo piense con datos y tome decisiones con datos. Requiere de una nivelación de conocimiento transversal. Por lo tanto, estos temas son, yo diría, esenciales y es algo que sí está ocurriendo. Temas más técnicos siempre son agradecidos. Y también ver la modalidad en cómo podemos hacer compensar un poco lo presencial con cursos más prácticos con tecnología. De ahí es donde podemos ir sumando tecnología de realidad virtual, donde podamos hacer un modelo más híbrido, porque hay mucho curso que efectivamente requiere de la práctica, pero hoy día hay tecnología disponible para compensar en gran parte, en el fondo, esa parte o esa componente presencial, con todos los beneficios que pueda tener un formato con tecnología. O sea, es mucho más masivo, es mucho más, hay mucho más data, también es mucho más fidedigno. Eso es una de las cosas que logra la tecnología. Nos ha pasado, hay que contar una anécdota interna, que nuestros diplomas son 100% digitales, por lo tanto y están conectados en el fondo con el sistema. Entonces, no es adulterable. Cuando es un papel, es muy fácil alterar. Entonces, también logras esta confianza, esta seguridad con tecnología. Por ahí incluso he visto que algunos están trabajando en ofrecer tecnología de blockchain con certificación, que es algo que está súper interesante mirarlo, porque hay capacitaciones que efectivamente son esenciales y tú necesitas saber, en el fondo, la validez real de eso, en salud, en los bancos, etcétera, etcétera. O sea, tiene esa componente más legal que hace sentido que esto sea mucho más, en un ambiente mucho más seguro, y yo creo que la capacitación es solo, perdón, la tecnología afortunadamente lo provee.